Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos aquí en Entrevistas CNN, este espacio de diálogo, de análisis también y sobre todo en temas internacionales. En los próximos minutos vamos a estar ahondando en uno de los temas internacionales que ha acaparado la mirada, sobre todo en Europa, durante estos últimos días y son las olas de calor que ha afectado a varias naciones, particularmente a Francia, donde incluso ya se han reportado más de 1000 muertes asociadas por ahogamiento, así como también por otros hechos vinculados a las altas temperaturas. Queremos analizar este panorama de lo que está ocurriendo en el hemisferio norte y también cómo, si es que eventualmente esto podría tener consecuencias en nuestra región, en nuestro verano. Y para eso vamos a tomar contacto a esta hora con Raúl Cordero, climatólogo y académico de la USAT, a quien ya vemos allí en pantalla. Muchas gracias, Raúl, por acompañarnos aquí en Entrevista CNN. Encantado, gracias. Raúl, si nos pudieras explicar a qué se deben estas olas de calor, cuál es la explicación meteorológica y científica que hay detrás de estos hechos que han llevado incluso a que los termómetros superen los 40 grados en algunos puntos de Europa. Bueno, las olas de calor son un fenómeno que no es que nunca haya existido en Europa, pero igual que en el resto del mundo, desgraciadamente se están haciendo cada vez más frecuentes e intensas. En particular, las olas de calor intensas y largas en Europa obedecen a una intrusión de aire relativamente cálido desde el Sahara. Como todos hemos escuchado, el norte de África es una de las zonas del mundo más cálidas del planeta y a veces masas de aire que deberían estar confinadas al Sahara, al norte de África, pueden incursionar en el continente europeo. Eso significa que gente que no está habituada a vivir con temperaturas extraordinariamente altas como las que ocurren en el norte de África puede durante unos días exponerse a altas temperaturas. Si eso se da durante un par de días, eso eso no es bueno para la salud de las personas y también para los ecosistemas, es decir, son temperaturas que no deberían ocurrir en Europa. Pero el problema en este caso en particular es que en el último evento que asoló el centro de Europa, no fueron un par de días, fueron 7 días consecutivos con temperaturas extraordinariamente altas. Por ejemplo, en la capital de Francia, en París, tuvieron 7 días consecutivos con temperaturas 10 grados por encima de típicos, 35 grados en París durante 7 largos días. Esas son temperaturas extraordinarias que causan, entre otras cosas, lo que tú anunciaste, miles de muertos. Raúl, y en ese sentido, bueno, tú nos hablabas de los periodos o de los días que hay dentro de una ola de calor, pero pueden ser eventos sucesivos que pasen 3, 4 días y nuevamente se enfrenten a una nueva ola de calor. ¿Es algo que está en la historia actualmente de los Eh, datos que existen? Sí, por ejemplo, lo usual es que en la academia utilizamos la definición de 3 días consecutivos con temperaturas superiores a valores típicos y tiene que ser muy por encima de valores típicos. Por ejemplo, para que tú tengas una idea, en Santiago, temperaturas superiores a los 33 grados durante enero, 3 días consecutivos con esa temperatura se considera una ola de calor. ¿Te fijas? En Francia esa temperatura umbral que define la ola de calor es alrededor de 30 grados, 3 días consecutivos con 30 grados. Pero otra vez, la ola de calor que tuvimos recién no fue de 3 días, fue extraordinariamente larga, más del doble de lo mínimo para ser considerada una ola de calor. Y no se superaron los 30 grados, se superaron los 35 grados. De hecho, en Alemania, por ejemplo, durante 2 días consecutivos se rompió el récord histórico de la temperatura más alta jamás registrada en algún punto del país. ¿Te fijas? Entonces estamos hablando de temperaturas extraordinarias. Es decir, se rompe un récord nacional durante 2 días consecutivos después de 7 largos días con temperaturas extraordinariamente altas. Entonces, bueno, sí, se pueden dar varias olas de calor, ¿te fijas? Pero los peores efectos asociados, en la salud me refiero, asociados a las olas de calor, es cuando estamos hablando de una sola ola de calor extraordinariamente larga. Una de las cosas que se sabe es que los efectos en la salud de las olas de calor dependen de qué tan persistente es la alta temperatura. Si, por ejemplo, tú te expones a una alta temperatura, muy alta durante el día, pero en la noche las temperaturas se moderan, tu cuerpo tiene las posibilidades de recuperarse. Pero el problema aquí es que tuviste 7 días consecutivos con temperaturas altas y noches también extraordinariamente cálidas. Uno de los problemas que tiene Europa, que la hace particularmente susceptible a este tipo de eventos, es que más del 95% de la población reside en las ciudades. Las ciudades están hechas por de ladrillo, concreto, asfalto, materiales que absorben radiación solar,
y esa energía la suelen liberar en la noche. Entonces durante el día tienes el calor abrasador del aire que vino del Sahara y radiación solar muy intensa porque está despejado. Y en la noche tienes radiación que está siendo emitida por el suelo, es radiación que fue absorbida por el suelo durante el día. Entonces eso asegura, ese efecto se llama isla de calor y eso asegura tener una noche también extraordinariamente calurosa. Entonces no hay tiempo ni espacio para recuperarse. La única manera de salvarse de este tipo de problemas es tener aire acondicionado. Y en Europa Central no hay aire acondicionado ni siquiera en los hospitales, ni siquiera en los supermercados. Es decir, no es una cosa que se tenga. En nuestro país, por ejemplo, en Santiago, que estamos habituados a temperaturas un poco más altas en la zona central durante buena parte del verano, hay muchos lugares con aire Mm. acondicionado. Lugares públicos, por ejemplo los malls, para ponerte un ejemplo típico, ¿te fijas? Y algunos hogares que tienen aire acondicionado en Europa no cuentan con ese problema. Y además, los problemas de la salud se ceban con las personas mayores de 65 años y Europa es el continente más envejecido del planeta. Es decir, hay Sí. mucha gente de 65 años que vive en ciudad y no tiene aire acondicionado. Cóctel perfecto para tener miles de muertos. Sí, lamentablemente es la cifra, ¿no? Que hemos estado viendo en estos últimos días, Raúl. Y tú allí también haces alusión, por cierto, al aire acondicionado. Eso ha llevado incluso a ciudades tan turísticas como París a tener que cerrar. La Torre Eiffel, por Sí. ejemplo, debido a las condiciones que no son aptas precisamente para que la población pueda estar en esos lugares o incluso otros espacios u otros museos. Raúl, ¿qué ocurre con estas temperaturas? ¿Es una nueva normalidad o todavía siguen siendo una excepción a la regla? Bueno, uno de los problemas del calentamiento global es que empuja el termómetro al alza, pero no, uno podría decir, bueno, pero si di tú, la temperatura ha subido en los últimos 50, 60 años alrededor de 1 grado, entonces uno dice, bueno, 1 grado no es nada, pero el problema es que ese grado, ese alza promedio, esconde una alza muy importante en la frecuencia de este tipo de eventos, como el que acaba de vivir Europa, ¿te fijas? En todo el mundo, no solamente en Europa, están aumentando la frecuencia de olas de calor, y esas olas de calor no son para, no es que todos los días va a tener 35 grados, ¿te fijas? Entonces, sino que aparecen de vez en cuando, cada vez de forma más frecuente, pero digamos que no hay una nueva normalidad, sino que mientras no detengas el calentamiento global, te fijas, el clima va a continuar cambiando y este tipo de eventos no solamente que van a ser más frecuentes, sino más intensos. Entonces, no hay manera de tú adaptarse al nuevo clima porque no hay un nuevo clima, ¿te fijas? Entonces, eso hace todo problemático. Por ejemplo, di tú, si tú eres migrante y te vas a vivir a un país más cálido, eventualmente te vas a acostumbrar a esa temperatura, pero acá es diferente. Tú no te cambias de país y el clima cambia. Tú dices, bueno, me voy a adaptar a este nuevo clima. No, porque el clima continúa cambiando y tú continúas haciéndote más viejo, ¿te fijas? Y ese es Claro. un cóctel malo. Más altas temperaturas y más edad, te puedes morir. Raúl, ¿y qué ocurre con nuestra región? Nosotros estamos en invierno, evidentemente aquí en el hemisferio sur, pero ¿es un presagio de lo que pueda vivir ya sea nuestra región como América Latina o incluso como nuestro país, que ya en años anteriores ha visto también récords en temperaturas? ¿Es una fotografía lo que está ocurriendo en Europa de lo que eventualmente podríamos vivir nosotros en este lado del planeta? Bueno, lo podemos tomar como una advertencia, ¿te fijas? Pero no hay que mirar a Europa para tener conciencia de los riesgos a los que nos enfrentamos. Basta con mirar nuestra historia reciente, ¿te fijas? Lo digo porque los climas del hemisferio norte y del hemisferio sur no son completamente independientes. Estamos en un mismo país, pero lo que sucede en Europa no es necesariamente un adelanto de lo que viene. Dicho lo anterior, nuestro verano va a ser probablemente récord, ¿te fijas? No solamente por el empuje del calentamiento global, sino también por el niño, ¿te fijas? Seguramente los que siguen las noticias han escuchado de que el super niño está en desarrollo. El niño empuja el termómetro al alza, ¿te fijas? Entonces, una de las consecuencias que hace que los próximos meses van a ser extraordinariamente cálidos es no solamente el calentamiento global, sino el empuje combinado del calentamiento global más el niño. Los veranos de niño son extraordinariamente cálidos. La última vez que tuvimos un niño, no un super niño, sino un niño moderado, fue hace solamente un par de años, 2023-2024. El 2023 tuvimos mega incendios, 450.000 hectáreas quemadas, y el 2024 tuvimos la peor ola de calor jamás registrada en Chile. 5 días consecutivos en la capital de Chile con 35 grados. 35 grados, una temperatura que en Chile se registraba, en Santiago se registraba
2 o 3 veces cada 10 años. Eso es lo que dice la estadística. Bueno, en esa ola de calor, que fue en fines de enero, comienzo de febrero del 2024, la última vez que tuvimos el Niño, Santiago tuvimos 5 días consecutivos con temperaturas superiores a los 35 grados. Y por supuesto no es una coincidencia que haya sido imposible controlar la propagación de esos incendios que terminaron matando a más de 100 personas en Quilpué y Viña del Mar. Todos sabemos quién inició el fuego, ¿te fijas? Pero el problema no es solamente que se inició el fuego, sino que la ola de calor que en ese momento asolaba la zona central hizo imposible los esfuerzos heroicos de nuestros voluntarios y brigadistas para detener la propagación de esos fuegos. Sí. Entonces, eso no pasó hace 10 años, no pasó en Francia, no, eso pasó aquí en la zona central en 2024. Lo que viene, y hay que estar preparado, digamos que las condiciones climáticas para que ese tipo de cosas malas vuelvan a pasar, van a estar próximo verano austral. Sí, por eso hay que tomar las medidas pertinentes y también como conversabas y mencionabas tú también, por cierto, en esta entrevista, ¿no? Por cierto, tener foco en lo que ocurre con la crisis climática, que ha dejado también estos estragos y estos efectos, sobre todo en estos últimos años. Muchas gracias por esta conversación, Raúl Cordero, climatólogo y académico de la Universidad de Santiago, por esta interesante conversación aquí en Entrevistas CNN y el foco puesto, por cierto, en las altas temperaturas que se han registrado en Europa. Gracias, nos vemos, chao. Que estén muy bien. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos aquí en Entrevistas CNN conversando lo que han sido estas cifras récords en temperatura que ha estado enfrentando Europa, sobre todo durante estos últimos días. Que estén muy bien, muchas gracias.